La mesa editorial se amplía. Sumamos más micrófonos y puntos de vista en el sonar informativo. Hoy, Alberto Mayol. 8 de la mañana con 32 minutos, estamos de regreso y está ya con nosotros don Alberto Mayol. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rafa? Buenos días. A ver, cuéntame cómo se ha visto, cómo se ve desde tu óptica la situación que ha dejado el asesinato de los 3 carabineros. Te cuento a modo de anécdota que yo a las 4 de la mañana estaba recibiendo llamados para irme rápidamente al canal y cuando llegué rápidamente con la camisa que tenía puesta me mandaron al aeropuerto, lo cual prueba, digamos, el nivel de impacto, es una evidencia el nivel de impacto que provocó en Chile. Así salimos corriendo todos los equipos de prensa, de radio y televisión y por supuesto de prensa escrita a cubrir un hecho que yo no recuerdo que tenga precedente en la historia de Chile, no solamente el asesinato, sino también la profanación, la vejación de los cuerpos de una manera tan desembosada y que dejara a toda nuestra clase política más bien dando vueltas en círculo. A ver, sí, efectivamente, el tema de fondo justamente es el último punto, es el síntoma más evidente que la clase política da vueltas en círculo y abraza o reniega de carabineros según sea el caso. Una élite política que se mueve según sea el caso todo el rato, el pragmatismo es parte de la política indudablemente, pero si tú te mueves todo el tiempo según sea el caso, es evidencia de que no hay proyecto político alguno. Es evidencia de que no tienes ni el menor plan respecto al futuro, porque cuando tienes un plan, tú intentas de que ese plan no se mueva, ojalá se mueva lo menos posible. Entiendes que se va a mover, entiendes que van a haber presiones y que vas a tener que ceder en algunas cosas, pero tú tienes un plan. Cuando no hay plan, entonces tú mides la temperatura ambiente y simplemente la potencias. Y entonces, y a medida que el coro es más grande, más se exige al coro que sea todavía más grande. O sea, cada vez que, no sé, por ejemplo, a mí me pasa que como yo trabajo a partir de un seguimiento, de un caso y de procesos de investigación, uno se mueve relativamente poco de las posiciones. Entonces de repente pasa que depende de lo que esté pasando, entonces mi postura es objetivamente para el escenario súper de derecha o objetivamente para el escenario súper de izquierda. Entonces tiene que ver con que los objetos están en un movimiento constante porque sencillamente no hay nadie que ancle, que sea capaz de anclar discursivamente. Las élites no son capaces de anclar discursivamente, que para lo que sirven entre otras cosas las élites, además de tomar decisiones y que se anclar discursivamente en un lugar donde tú dices, bueno, aquí este es mi recinto, este es mi territorio, aquí yo me quedo, trataré de no moverme demasiado, ¿ya? Pero no es lo que pasa. Entonces tenemos una fuerza policial que hace exactamente 5 años no podían los carabineros caminar por las calles con sus uniformes si se iban a su casa. Tenían que cambiarse de ropa para que no les dijeran de todo. Y hoy día, y hace un rato ya, o sea, esto ya lleva 2 años, un poco más, convertidos en el último baluarte de la institucionalidad chilena. Entonces, ¿cuál de los 2 carabineros es la verdad? Lo más probable es que todos o ninguno, pero no uno u otro. Hay una verdad que es más compleja y que tiene que ver con lo que estamos hablando hoy día. Y hoy día lo que estamos hablando fundamentalmente de los temas de... Fíjate tú lo siguiente, cuando la discusión en Chile era sobre derechos sociales, Carabineros, como está a cargo de controlar las protestas, aparecía entonces en contra del sentido común. Cuando el tema se trata de que en Chile hay problemas de seguridad, Carabineros entonces aparece a favor del sentido común. Y en un momento entonces se le odia con altisonancia y en otro momento se le ama con pasión. Entonces
si vamos a estar jugando este juego la verdad es que se hace bien complicado como sociedad encontrar esa cosa que Aristóteles hace ya 2400 años se le ocurrió, que es la idea del justo medio, ¿no? Más o menos una cosa para un lado y una cosa para el otro. Hay algo cerca del medio que es más justo, que es más adecuado, que es más pertinente, que es más prudente. Y la verdad es que, claro, este caso es en términos objetivos, es ominoso. Ahora la pregunta es, ¿qué hay detrás? De momento no tenemos antecedentes de qué hay detrás, cuál es el mensaje que se quiso decir. No hay claridad tampoco de por qué se fue con candor a una zona peligrosa, sin el acompañamiento que se está teniendo de Fuerzas Armadas. Justo después se sabe en la zona que cuando hay sentencias respecto a la cuestión mapuche es más peligroso. Había una sentencia sobre Yaitul, no había que ir demasiado lejos para saberlo. Entonces hay muchos problemas asociados al caso, hay muchos errores comunes, y lo que estamos en un proceso entonces donde sencillamente nos quedamos con un solo lado y con la necesidad de reparación simbólica del país y de las familias, y que está muy bien eso, pero el país, el problema es que no asume una postura madura frente al problema. ¿Y cuál es la posición madura? ¿Se puede definir una posición madura frente a un tema como este? O sea, si tú vas a lamentar con ostentación y no vas a analizar públicamente, ¿ya? No vas a hacerte cargo públicamente de las problemáticas que condujeron a esto, procedimentales, de seguridad, pero también aquí hay una cosa que es súper simple. Todos los problemas del país de la última década no chocan contra el sistema político, no son filtrados por el sistema político, no son procesados por el sistema político, se confrontan con la policía. Ese es el lugar donde terminan los problemas. La relación de la demanda social con el diálogo político termina chocando con la policía. El problema histórico del mundo mapuche, ¿dónde terminó? En la policía. El problema del ciclo histórico reciente, de las problemáticas sociales, de la desigualdad, ¿a dónde terminó? En la policía. La policía es la versión no deliberante de la actividad del Estado. La zona deliberante se llama política. Y en la zona política no está pasando lo que debe pasar. Y por eso las cosas chocan en otros lugares. Y cuando estás en la última instancia, ¿cuál es la última instancia del Estado? Max Weber, primera clase de Max Weber, la última instancia del Estado es la policía. Sí, claro. Entonces estamos chocando contra la última instancia de poder abordar nuestro proceso social, político, y mientras todos piden que hayan acuerdos, que hayan vínculos, que haya la posibilidad de conversación y qué sé yo, en la práctica la verdad es que no son capaces de saber cómo hacerlo, o realmente eso es una impostura y no quieren hacerlo. Yo temo, lo segundo me parece hasta una esperanza, lo primero es lo que me parece terrible, que no se sepa hacer. Ya, ahora, ¿cuánta de esa incapacidad de resolver el conflicto donde debe resolverse y no en la última instancia que muchas veces se transforma en la primera, también hay que decirlo, Exacto. Que el uso de la fuerza, es responsabilidad del gobierno, cuánta es de la oposición y cuánta es del Estado en su estructura? A ver, la responsabilidad del gobierno en este caso es doble. Primero porque el gobierno siempre es responsable en esto. O sea, no hay forma de que no sea responsable. De hecho, es su pega. A los gobiernos se les paga por ser responsables de todo. Tú no puedes decir, mira, esto no está en mi ámbito. No existe nada que no esté en su ámbito. Así que en primer lugar eso es así. Pero eso es una base. Lo segundo es más interesante.
Este gobierno está forjado fundamentalmente, principalmente, no exclusivamente, pero principalmente por una coalición de gobierno que viene de decir que todo el sistema político anterior no fue capaz de resolver estos problemas, no fue capaz de afrontarlos adecuadamente, no fue capaz de resolverlos adecuadamente, que había formas de hacer esto que permitiera resolverlos de otra manera. Este fallo es de su propia definición de la existencia. Nadie elige a los políticos jóvenes por ser jóvenes, los elige por una profunda decepción por quienes tienen otra generación. Eso pasa en cualquier país del mundo. Pero eso supone que hay algo que se espera de las capacidades de estos jóvenes. Y esas capacidades no se verían verificadas y por tanto hay un problema. Porque sencillamente esa era su función esencial. Generar si tú vas a renovar el sistema político, porque esto no es una revolución, tú vas a renovar el sistema político, vas a meter gente nueva que va a tener que ser aceptada por aquellos que no les gustaría que estuvieran, objetivamente no les gustaría que estuvieran, tú vas a aceptarlos, ok, los aceptas, pero tú tienes que al mismo tiempo de agradecer la aceptación, decir, bueno, pero aquí las cosas van a cambiar entre esto, esto y esto, y de tal manera, y hacer viable eso. Si no eres capaz de hacer viable, eso lo hemos conversado muchas veces, el primer punto de la política es la viabilidad. Si tú no eres capaz de hacer algo viable, entonces no nos pongamos a conversar. Yeah. Porque la gente no está esperando que tú le digas el discurso más racional o el discurso más placentero. Te puede votar por eso, pero después quiere un gobierno, quiere que alguien que ejecute viablemente sus proyectos. Entonces, aquí hay una responsabilidad evidentemente del gobierno. En segundo lugar, por supuesto, cuando estamos hablando de este tipo de problemas que son sistémicos de todo el sistema político, hay una responsabilidad de la oposición. Por de pronto, porque la ilegitimidad del sistema es total. Yeah. Hoy día la derecha celebra, como celebró la izquierda justo después del estallido social, la sensación de que todos los votos caminaban hacia su redil. Pero esos votos estaban yendo allí buscando una alternativa, no estaban yendo por una convicción. Entonces la gente no se volvió de izquierda de un día para otro, no se volvió de derecha de un día para otro. La gente que pasó del Frente Amplio a republicano no fue por el tema, no fue por el título de la canción que se cambió de Frente Amplio a republicano. Fue buscando una salida a una situación de crisis. Y esa gente existe, más allá de que todos quieran imaginarse que son compartimentos estancos y qué sé yo, eso no es así. Entonces, cuando tú miras este escenario, lo que está claro es que el sistema político se está jugando sus cartas y sin ninguna conciencia no comprenden que se están jugando sus últimas cartas. Como Chile es un país muy institucionalista, no se le ocurren ideas demasiado locas a la población, no aparecen liderazgos extrañísimos, estrambóticos. Si aparece un liderazgo eso extrañísimo y estrambótico, puede llegar a sacar 10, 15 puntos, pero no ganar una elección, ¿ya? Pero eso es todavía, eso se llama resistencia material. Pero no sabemos hasta dónde dura y están jugando en ese terreno. ¿Y la falla estructural cuál es? A ver, la falla estructural es simple. Tú tienes tienes 4 objetivos de salida del proceso dictatorial. 4 objetivos. Uno era darle estabilidad política, gobernabilidad. El otro era mantener una cierta dinámica de desarrollo económico para compensar. No nos olvidemos que, contrario a lo que suele creerse, en dictadura se recuperó el PIB del año 73, recién el año 87, fin del comunicado. Entonces, claro, o sea, eso para que ser bien claro, digamos, estamos hablando, el PIB se recuperó el 87, el tamaño de la matrícula universitaria se recuperó el 89, para que nos entendamos. O sea, si alguien cree que no se perdieron 15 años, ¿ya? Para que lo sepamos. Entonces, tenemos de ahí para adelante un proceso que esos últimos años hubo alto crecimiento, bastante coherente con el hecho de haber tenido la caída más grande del crecimiento que se conocía hasta ese entonces, en la crisis del 80 al 83. Bueno, dicho esto, cuando tú miras ese proceso, había que buscar crecimiento económico, gobernabilidad,
que fueron los dos que más y mejor se buscaron. Igualdad, porque Chile venía de ser récord prácticamente mundial de desigualdad, .63 de coeficiente Gini, el 87, una cosa impresionante. Y esos niveles de desigualdad había que bajarlo. Entonces viene un requerimiento por la igualdad y un requerimiento también por democratización. No bastaba con salir de la dictadura, había que avanzar en la democratización. Lo que se avanzó fue en crecimiento y en gobernabilidad, y en lo que no se avanzó, irónicamente, fue en igualdad y democratización. Esa deuda pendiente quedó pendiente y se abrió con una crisis social recién en el 2011. Una crisis social que era muy explícita respecto al problema, porque justo Chile estaba creciendo un montón. O sea, no era que había bajado el estímulo. No es el 2019 que había bajado tanto el crecimiento como la gobernabilidad, como todas las variables. Eran solamente las dos históricas, democratización e igualdad. Y en ese momento no se logró entender de qué este era el problema, no se logró gestionar adecuadamente, se hizo todo un poquito a manera de parche o de discurso, por lado y lado, no tengo dudas respecto a eso, y se llegó entonces a una situación que explota el 2019 y frente a la cual nosotros todavía no tenemos un discurso unificado. Fíjate lo siguiente: ¿por qué Chile fue el país que más ayudas sociales dio y plata directa a los hogares durante la pandemia? Porque la ayuda no fue sobre la pandemia. Claro. El gobierno de Piñera encontró la fórmula de hacer lo que sabía que tenía que hacer sin un contenido político. Sabía que tenía que ir a arreglar el ingreso de los hogares. Lo sabía, pero no podía decirlo. Claro. Entonces la pandemia fue un excelente momento para ir a reparar el problema de los hogares, todo lo que se pudiera, creando herramientas para eso. De ahí nace la PGU. La PGU es hija del estallido, no es hija de la pandemia. Claro. Entonces, la plata que se dio tenía que ver con los problemas sociales de Chile, no con los problemas sanitarios de Chile. Si no, no hace todo un proceso de transformación tan importante en términos de apoyo a los hogares. Evidente. Y ese problema estructural todavía está pendiente porque el problema de los hogares no es solamente entonces esas formas de ingresos, sino que la relación con sus determinados derechos sociales y la relación ahora con una situación más crítica, que es cuando, además de que la práctica económica está complicada, te aparece un país que te dice: mira, esto que estaba resuelto, estos niveles de seguridad, de tranquilidad psicológica, en fin, que estaban relativamente bien, aunque durante 20 años nos dijeron que estaban mal, hay que decirlo. Claro. O sea, Chile estaba entre los países más seguros del mundo y aparecía un discurso altisonante de decir que Chile estaba en una crisis de seguridad, y venimos con el tema de la delincuencia, primero en la encuesta CEP del año 92 para adelante, sin parar. Claro. Se cayó. Entonces, bueno, ahora todos dicen que bueno que era antes, pero antes estaban todos diciendo que la delincuencia era insoportable. Claro. Entonces yo creo que aquí hay que limpiar la escena y tener una capacidad política de poder afrontar esos desafíos con buenas políticas públicas, con buenos diseños, con un trabajo serio que está hoy día bastante lejos de producirse. En el Sonar Informativo también jugamos. Es el momento de los deportes o algo así. Con Ignacio Pérez Tuesta. Don Ignacio Pérez Tuesta, ¿cómo está usted? Bienvenido. Bien, pues aquí está don Rafa, don Alberto, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ignacio? Bien, oiga, bueno, ayer todos estábamos celebrando el Día del Trabajador, pero también se conmemoraron los 30 años de la muerte de Ayrton Senna en esa trágica jornada en el Gran Premio de San Marino en Imola, donde quizás, bueno, murió uno de los más grandes pilotos de Fórmula 1 de la historia. Y hoy, obviamente, esto fue ayer, pero hoy vamos a recordar algo que, claro, todo se centró en la muerte de Ayrton Senna, pero ese Gran Premio, pocos se acuerdan, obviamente, cómo terminó. Esa carrera la ganó Michael Schumacher, que era un piloto joven en ese momento todavía, pero que ya venía
de a poco haciéndole un poco de competencia a Ayrton Senna. Recuerda que Alain Prost se había retirado el año anterior. Entonces como que Michael Schumacher comienza a ser quien lo empieza le empieza a competir, ya había ganado algunas carreras, y vamos a escuchar cuando se suben al podio, Michael Schumacher el ganador, junto a los otros dos pilotos que terminaron, Nicola Larini y Mika Häkkinen fueron los otros dos pilotos que terminaron en esa trágica jornada en Imola el año 94. Grand Prix in 1994. Michael Schumacher in the middle, on the left Nicola Larini, on the right Mika Häkkinen. At this point, they know that Ayrton Senna is dead. The anthem cut short and no champagne spread. Ahí está el recuerdo, Rafa, Alberto, de lo que pasó después. Muere Ayrton Senna, termina la carrera y todos se enteran de la muerte de Ayrton Senna. Y Michael Schumacher, que era el llamado a competirle a Ayrton Senna después del retiro de Alain Prost, que se había retirado el año anterior, y gana esta carrera. Y Michael Schumacher siempre se acordó de aquello y lo recordó con mucha tristeza. Y las cosas de la vida, hoy día Michael Schumacher también tuvo un accidente post retirada deportiva, y hoy día está en un estado que no se sabe muy bien cómo está, porque ya lleva 12 años de accidente, así que el triunfo de Michael Schumacher ha sido súper hermética. Muy hermética. Así que el Michael Schumacher ganó el día que Ayrton Senna murió, que recordamos ayer, un día 1 de mayo del año 94, don Alberto, don Rafa. Sí, fíjate que vale la pena harto ver el documental que hay sobre Senna, Sí. Que fue hace 2 o 3 años, una cosa así. Y es muy bueno porque muestran escenas de las reuniones de la FIA con los pilotos, las que son previas a cada carrera, ¿no? Sí, notable. Y Senna era el único que se enfrentaba a la FIA, no se atrevía a nadie más. Entonces, y les decía, los niveles de seguridad son malísimos, esto es una vergüenza, esto es un escándalo. Él no quería correr esa carrera justamente por la muerte del otro piloto había muerto el sábado. los días anteriores. Claro. Sí. Entonces él y se enfrentó a todo, y en una de las reuniones además se para indignado y se va y apunta a sus compañeros a los corredores y le dice: oigan, ustedes no saben lo que están haciendo, esto, o sea, aquí alguien va a terminar mal, o sea, de verdad esto es peligroso, y tienen que ser más valientes, los conmina, ¿no? La verdad es que es bien impresionante el conjunto de escenas donde carrera por carrera, reunión por reunión, Senna planteaba los temas y a la FIA no le importaba absolutamente nada. Claro. Y así terminó. Y así terminó. Muy bien, son las 8:58 minutos.